días alumnos, les habla el profesor Itaí Sotogoya del Colegio San Agustín de la Molina. En esta oportunidad para las clases virtuales, el tema del día de hoy es funciones. En esta parte es la clase de ejercicios, ¿ya? Vamos a ver estos 4 ejercicios del día de hoy. Primero, me dan la función f de x 3x menos 1 y me piden hallar f de 3 menos f de 2 sobre f de 4. Entonces lo que debo hallar es el valor numérico de f de 3, luego f de 2 y f de 4, ¿no? Entonces digo lo siguiente, la función es 3x menos 1. Me piden a mí f menos 3, f de 3, f de 2 y f de 4. Veamos. Entonces reemplazo en lugar de x 3. Sería 3 multiplicado por 3 menos 1. En este caso es 8. Ahora reemplazo el 2. 3 por 2 menos 1. En este caso 5. Por aquí sería 3 por 4 menos 1. En este caso sería 11. ¿Y listo? Me piden hallar e. E vendría siendo f de 3, que vendría a ser 8, menos f de 2, que vendría a ser 5, y f de 4, que vendría a ser 11. Calculando, me quedaría que e vale ¿cuánto? 3, 3, 11. ¿Listo? Muy bien. Problema número 9, ¿no? Que está en la página... A ver, déjame ver. Ahorita les digo, Ahí está. Problema número 9. Dice así. F, y me dan los pares ordenados, y me dice que es función. Nada más. Me dicen calcular a más b. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a resolver ese problema? Si no me dan mucha información, solamente me dan la información de que dice que es función. Entonces, esta información es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo de la definición de funciones, dice que una función es un tipo de relación, pero para cada primera componente existe una única segunda componente. O sea que si la primera componente tiene un valor y tiene una segunda componente de un valor b, si se repite la primera componente, debe haber un valor b también. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo 2,3 y hay otro que dice 2,a, si es función, este 3, ¿quién debe ser? A. ¿Por qué? Porque es función. Para una primera componente existe una única segunda componente. Entonces, como es una única, debe ser el mismo. No puede existir una función que yo diga, por ejemplo así, 2,3 y 2,4. Eso no sería una función. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, hacemos lo siguiente. Esta primera componente tiene una única componente que es 2. ¿De acuerdo? Este que es 1 debe tener una única componente, que sería ¿quién? 2. ¿No? Ahí está. Entonces sería a más 4 sería 2. A valdría por aquí menos 2. Análogamente, 3 con 1 y 3 con 1 también, pues, ¿no? Entonces sería b menos 2 sería ¿quién? 1. De aquí me salía que b vale 3. Sumando a más b, que sería a más b, que sería menos 2 más 3 igual 1. ¿Listo? Sencillo. Siguiente problemita. Igual me dan la función, en este caso dos funciones f y g. Me piden hallar f de 1 más g de 2 más f de 0 más g de 5, ¿no? Entonces ponemos aquí las dos funciones. F de x igual a 2x más 7. Y por aquí, g de x igual a 12 menos 4, ¿no?
Me piden a mí hallar f de 1 y f de 0. Me piden a mí hallar g de 2 y g de 5. ¿Listo? Ahí está. Digo lo siguiente. Para cuando x vale 1, 2 por 1 más 7, esto es 9. Para cuando x vale 0, esto es 7. Cuando x vale 2, 12 menos 4 por 2 sería 4. Y 12 menos 4 por 5 sería menos 8. ¿Listo? Entonces reemplazo por aquí. F de 1, 9. G de 2, 4. F de 0, 7. G de 5, menos 8. Por aquí tendría 13 y por aquí tendría menos 8. En total, menos 3. ¿Listo? Ahí está. Por último, por aquí, en la parte superior, f de x igual a 5x menos 8. Me piden hallar f de f de f de f de f de f, así 40 veces, de f evaluado en 2, ¿no? Entonces voy a comenzar de la parte interna. Voy a comenzar por aquí. ¿Cuánto valdrá f de 2? ¿Cuánto valdrá f de 2? Yo digo, f de x es igual a 5x menos 8. Me piden a mí f de 2, que sería 5 por 2 menos 8. 5 por 2 es 10, menos 8 es 2. Entonces esto sería 2. Entonces quiere decir que voy a reemplazar otra vez 2, ¿no? Reemplazo f de 2 ahora. Sería f de 2, reemplazo, sería 5 por 2 menos 8 igual 2. Quiere decir que ahora esto, ¿qué me va a salir? 2, ¿sí o no? Entonces siempre, si yo me doy cuenta, siempre en este caso va a salir f de 2, ¿qué sale? 2. Entonces f de 2, ¿qué sale? 2. Entonces f de 2, que va a salir 2. Si son 40 veces, no importa porque sería siempre, va a salir 2. Y esa es la respuesta al problema. ¿Listo? Tarea. Tarea. De tarea van a hacer 2 ejercicios, 5, 4 y 5. 4 y 5. ¿Ya? 4 y 5 de la página 97. ¿Listo? Eso sería todo por esta clase y nos vemos en una próxima. Hasta luego.